tal, queridos pro players? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, y en esta oportunidad les mostraré 5 consejos o 5 maneras útiles para conseguir farmear dinero así fácil y rápido, ya que todo el juego depende de estas monedas y son muy importantes si quieres aumentar tu poder, tu jugabilidad y además el tiempo en el que pasas los niveles. Este video es para ti porque te revelaré los 5 mejores consejos para que consigas monedas así de fácil y rápido. Bueno, sin más rodeos, empecemos. Intercambiar gemas por oro. Lo que hay que hacer es transportarnos a esta posición donde se está mostrando, avanzar por la derecha, subir un poco y hablar con este NPC que está en la casa, un poco tapado. Bueno, como podemos ver, podemos intercambiar una gema por 1000 de gold, 10 gemas por 11.000, 50 por 60.000. La verdad, este intercambio no es muy eficiente, pero para los que tienen gemas es muy fácil y muy rápido, y por eso lo puse en el top 5. No es muy recomendable, ya que hay otras formas más fáciles de conseguir el dinero y es más difícil de conseguir las gemas. Jugar al Dimension Rift. Simplemente dirigirnos a la parte de abajo del circulito rosa, que por cierto se desbloquea al final de toda la historia y tendrías que hacer una misión especial para desbloquearlo. Más adelante también, si lo desean, lo traeré al canal. Como vemos, podemos lograr 35.000 de oro al toque, jugando solo 2 veces en modo extremo o cualquiera de estos modos, igual te dan en oro. Cabe recalcar también que este modo solo puedes realizarlo una vez por día y debes conectarte a internet. Pueden observar, yo ya completé del día, por eso ya tengo 35 de 35. Como se nota, tengo que esperar 7 horas con 53 minutos para poder volver a jugar de nuevo. Y aquí entramos en el top 3 de las mejores formas para conseguir dinero, y es acabando con los jefes finales, tanto el Bogo Stick, el Bogo Archer, el Great Boar, perdón en inglés, y igual con cada uno de los jefes, el Minotauro también. Dirigiéndonos ya al banner de los bosses, podemos notar que hay 3 modos. En cada modo te dan oro de diferente manera. En el primero te dan alrededor de los 400 de oro acabando con el jefe. En el hard te dan alrededor de los 800, y en extreme, y es donde más recomiendo jugar, pero tendrías que ser más de nivel 12 para jugarlo, te dan 1000 de oro. Mi recorrido que yo hago normalmente es empezar por este boss, irme a este boss, a este, pasar por el Bogu Boomerang, el Black Ball y el Minotauro. Sabemos que cada uno al matarlos tienen un enfriamiento, no vas a poder jugar todavía dentro de 10 minutos, así que mientras derrotemos a todos los bosses y lleguemos a este, ya se habrían desbloqueado los 3 primeros. Mientras sigamos avanzando, ya se habrán desbloqueado los siguientes, y así sucesivamente podemos conseguir oro tras oro tras oro. Vender anillos en el juego. Al final de cada boss nos dan un cofre, y el cofre puede tener la probabilidad de que nos toque un anillo. Ese anillo hay algo que muchos no saben, y es que se puede vender, y es una de las cosas más caras que se puede vender. Podemos conseguir hasta 500 de dinero por esas cosas, porque mayormente conseguimos un montón de cofres en los bosses y nos tocan muchos anillos y no sabemos qué hacer. Mi inventario está lleno, pero les voy a mostrar cómo vender y obtener un montón de dinero con estas cosas. Simplemente teletransportarnos a donde haya la mascota de este Bogu, la mascota de Chase, como se llama.
abrir nuestro inventario, acercárnoslo y abrir nuestro inventario, y podremos darle save como se muestra acá, y podremos elegir uno para venderlo. Por ejemplo, voy a buscar a ver uno que más o menos no me valga. Acá este no me vale. Como pueden ver, es uno de los objetos más caros. 500 de gold podemos ganar. A ver, esto también voy a vender. 500. Fíjense el dinero como sube. Voy a vender a ver unos cuantos más. Próximamente también seguimos vendiendo, y hay que saber cuál anillo vender y cuál no. Para eso yo en un próximo video tal vez les traiga los mejores anillos del juego, cuáles son los más recomendados para usar y cuáles debemos vender porque no sirven. Simplemente depende también de tu estadística, en qué te especializas. ¿Quieres ser un personaje que destruye a los bosses en unos instantes? ¿O quieres ser Maple, full defensa? ¿Eres inmortal en el juego? Que sí, también puede serlo. Son necesitas tener las estadísticas correctas. Ya, terminamos de vender. Como fíjense, junto a la mascota podía vender, pero ahora no puedo vender. Me sale mercenary, no puedo vender nada. Tienes que acercarte a la mascota, cualquier mascota, y vender. Así de simple. Y en el primer puesto tenemos al mejor material para conseguir dinero en el juego. Y este es el Ignite, el cristal azul que a todos nos aparece. Como pueden ver, uno nomás nos cuesta 500 y yo tengo 1200. Si puedo venderlo todo me da 611.000 de oro. Es una brutalidad. Ningún otro material se le compara. Probé con todos y al final pude descubrir este gran secreto. Hasta ahorita en la versión 1.2 está funcionando. No sé, en otras versiones tal vez le bajen el precio o cómo será. Aquí probando todos los materiales, cuál es el precio. Solo la mayoría llega a los 300, pero no se equipara a los de 500 del Ignite. Y además el Ignite es más fácil de encontrar. Muy pronto, si ustedes desean, les puedo traer los mejores lugares para buscar el Ignite y farmear mucho oro. Bueno, eso sería todo. Nos veríamos hasta el próximo video, pro players.